Hola, mi estimado cliente. Primeramente, gracias por haber adquirido el curso, gracias por haberlo comprado. Eh, el curso que vamos a llevar adelante a partir de esta primera parte se trata del libro de compras y ventas, del llenado, elaborar las declaraciones juradas mensuales, el IVA, el IT, RSIVA, incluso podemos ver el impuesto anual de forma no muy profunda, ya que este impuesto, el IVE, es un poco compleja porque tiene que ver con estados financieros y los estados financieros pues los elabora un contador, ¿no? Que es especialista, es el técnico que tiene que elaborar información financiera porque está capacitado para realizar este tipo de informes, ¿no? Sin embargo, los contribuyentes tenemos que tener ciertos conocimientos para poder manejar, controlar este impuesto y todos los demás. Tiene que tener cierto conocimiento para no estar eh, metiendo la pata, por así decirlo, con las disculpas necesarias. Entonces, en este primer video lo que vamos a llevar adelante es una parte introductoria, un pequeño curso adicional que yo lo puse como un asesoramiento en temas de apertura de un negocio, qué obligaciones debemos tener o qué obligaciones tienen los contribuyentes o emprendedores a la hora de llevar su emprendimiento, y este emprendimiento pues le genera obligaciones ya tributarias, formales, materiales, etcétera. Hay muchas obligaciones y vamos a ir viendo esa parte primeramente y luego veremos la parte introductoria a las obligaciones impositivas, ya sería el segundo video, ¿no? Las obligaciones impositivas vamos a tratar de ver lo que es entrar a la oficina virtual de impuestos y ver qué obligaciones tenemos, qué opciones, qué trámites podemos realizar en la oficina virtual, ya. Obviamente es recalcar que este curso está dirigido para aquellos contribuyentes pequeños, quizás microempresarios o pequeños empresarios que no tienen mucho movimiento, no hay mucha técnica, digamos, no tienen, digamos, contribuciones especiales o algo así de tasa cero, transportes, etcétera, que puedan complicar una declaración jurada. Aquellos contribuyentes pequeños, ¿no? Prestan algún servicio pequeño, café, internet, mototaxis, algún servicio pequeño, este curso sí les va a servir de mucho, porque estas personas no tienen mucho movimiento, no tienen movimientos complicados, entonces sí les va a servir. Para contribuyentes ya más grandes, me imagino que tienen un contador externo que les va asesorando, pero no está de más conocerlo. Para ellos también está dirigido este curso para poder conocer y poder mejorar sus impuestos, ¿no? Entonces, en un tercer video, continuando, vamos a llevar lo que es la instalación, la configuración de los sistemas del Servicio de Impuestos Nacionales. En esto tenemos el Facilito, podemos ver el tema del DaVinci, podemos ver el tema del SIAT, el nuevo sistema. Luego veremos también el llenado y el envío del libro de compras y ventas por el aplicativo Facilito, y algunos casos especiales vamos a estar tomando en cuenta qué tipos de facturas, con qué fechas se registran, qué montos son válidos, etcétera. Es un curso muy interesante esta parte, no es llenar por llenar cualquier tipo de facturas de cualquier fecha, cualquier monto. Tiene alguna tecnicismo, así por decirlo, según resolución normativa, que podemos ir analizando. En este curso, por si acaso, no solo les voy a dar los temas hablados, o sea, de mi experiencia, sino también referencias sobre normativas que ustedes pueden ir analizando, aunque usted puede ir analizando, leyendo, para que se constate de ello, ¿no? Luego veremos el tema del llenado de formularios, ya 200 y 400, ya, y algunos casos especiales que hubiera, de forma
muy simple, digamos, ¿no? No vamos a profundizar porque, como dije, este curso no está dirigido tanto a clientes específicos, ¿no? Especiales, porque es un tema ya más técnico que el contribuyente o emprendedor no tendría por qué estar llevando adelante. Para eso tenemos contadores que ellos pueden hacer este trabajo, ¿ya? Porque si uno mismo lo puede hacer, puede tener quizás un error, y este error en futuro puede conllevar a multas, etcétera, ¿no? Y un último video sobre el archivo digital y físico necesarios que tiene que tener un contribuyente, tanto en formato físico o lo pueden tener en formato digital, ¿ya? Entonces estos temas vamos a ir analizando en el último video. Actualmente, según normativa, los vamos a analizar. Y como dije, este curso está dirigido a contribuyentes, empresarios, emprendedores e incluso estudiantes, que sí les va a servir de mucho. Entonces, continuando, veremos el tema del asesoramiento, ya el pequeño curso introductorio. Ya, en esta introducción al asesoramiento contable, tributario y administrativo para emprendedores, un emprendedor necesita un asesoramiento adecuado antes de iniciar cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier idea de negocio. Para materializar esa idea, ¿ya? Sea cual sea tan buena, tiene que también tener conocimiento adecuado, un asesoramiento adecuado de las obligaciones contables, tributarias, administrativas, etcétera. Tiene que tener cierto conocimiento, lo cual no quiere decir que el contribuyente se asuste y se eche para atrás, ¿no? Y tenga que replantear tal vez un poco sus ideas, y sí tiene que materializar, ¿no?, la idea y generar un empleo, generarse un autoempleo tal vez, o un negocio importante. La idea con este asesoramiento no es echarse para atrás, sino conocer los riesgos a los cuales vamos a tener que asumir y poder afrontar de una mejor manera el negocio, ¿ya? Entonces, primero, para materializar las ideas, tenemos que tener un punto de partida, ¿no? Y también planificar el emprendimiento. Siempre es necesaria una pequeña planificación, ¿no? Aunque sea a mano alzada, hay que ir analizando. Generalmente las ideas se ocurren por algo nuevo que va a pasar, o tenemos alguna oportunidad laboral quizás, ¿no? Y nos piden que metemos factura, ¿no? Entonces, o tal vez hay alguna adjudicación importante hoy con alguna empresa, alguna institución pública, y nos piden factura. Entonces nosotros, por el negocio, por la rapidez, hacemos el trámite de sacar el NIT y empezamos a prestar servicio, ¿no?, por esa eventualidad que ha sucedido, ¿ya? Pero si no planificamos, puede que al final llegues a no ganar mucho dinero, o ganes poco dinero, y más sea el trámite este de sacar el NIT, conseguir facturas, no conseguir facturas, ¿no? O sea, comprar con facturas porque te eleva el precio, estar calculando, entonces esto se complica. Entonces hay que tener conocimiento antes de poder lanzarte a ello, para ver si realmente vas a ganar dinero o no, si te conviene o no. Entonces eso es importante, no es meterse por meterse nomás a sacarse un NIT, porque un NIT es un número de identificación tributaria. Ya estás registrado en impuestos, ¿ya? Para poder tributar se registra no solamente tu nombre, tus datos, sino también las transacciones que realizas, que posteriormente pueden ser verificados. Y si ellos se encuentran en un futuro de aquí a 5 años algún error, pues los de impuestos te la cobran, ¿no? Y con creces. Entonces hay que conocer aspectos del orden legal, ¿no? Es conocer, no es para asustarse y echarse para atrás, como dije. Entonces, con el objetivo de minimizar los riesgos, también otro inicio adecuado, un asesoramiento adecuado, es establecer estrategias o estrechar vínculos, ¿no? Antes de poder emprender alguna idea de ese tipo, digamos, algo eventual, podemos consultar tal vez a algún amigo, asociarnos, ¿sabes qué? Vamos a usar tu NIT, nos presentaremos juntos, haremos esto, aquello, tal vez hay un vínculo, un proveedor especial,
no sé, podemos analizar tipos de proveedores. Si yo voy a vender o voy a hacer de un café internet, si yo tengo que analizar con qué proveedor voy a trabajar y cuánto me va a cobrar. Tengo que analizar si yo tengo cobertura, no tengo cobertura en mi zona, etcétera. Si soy el mototaxista, tengo que ver, asesorarme antes de meter la pata, como digo, porque cuando yo compro la moto es con factura, ¿verdad? Entonces, esa moto también la tengo que aprovechar y tengo que tratar de aprovechar también la factura de la moto, ¿ya? Entonces, eso es importante, por eso es importante el asesoramiento, porque puedo estar perdiendo yo plata, ¿ya? Haciendo unas transacciones anticipadas sin un pleno asesoramiento, digamos. Tal vez puedo hacerlo con más calma, con más detenimiento y con un asesoramiento adecuado puedo no perder mucho dinero, digamos. En estas cositas que son tan sencillas, ¿no? Puedo pedir una factura de la moto y pues la voy a pedir, digamos, a mi nombre personal sin INIT. Entonces no me va a servir para mi crédito fiscal, ¿no? Entonces no me va a servir para descargarme, pero si yo lo analizo con calma, con detenimiento, saco el NIT primero, le digo al de la moto, ¿sabes qué? Te dejo el adelanto, la moto resérvamela y o te la pago, pero después me la emites la factura. Puedo negociar, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, cosa de aprovechar al 100% aquellas facturas que yo tendría disponibles, ¿no? Porque a veces he visto algunas empresas de motoqueros compran la moto antes y ya no pueden usar el crédito fiscal, ¿no? La moto la van a usar, no es que la van a usar, no es que se estén inventando o estén haciendo una defraudación a impuestos, sino que la moto está ahí, van a usar de mototaxi, pero no la van a poder aprovechar el crédito fiscal, ¿no? La moto sí o sí viene con factura, ¿no? Entonces, para eso es importante un pequeño asesoramiento al inicio de cada emprendimiento. Luego tenemos ¿para qué nos sirve la contabilidad? ¿Para qué nos sirve un contador? Actualmente nos conocen a los contadores y contador público como aquellos que realizan simplemente trámites, un simple tramitador, un simple declarador de impuestos, le lleva las facturas y que te rebaje los impuestos lo menos posible. No es así, el tema de la contabilidad es muy diferente, muy distinta, ¿ya? La contabilidad no tiene nada que ver con declaraciones, pero sí está estrechamente relacionado porque al hacer una declaración jurada de impuestos necesitas la información del contador, ¿no? La información financiera, ventas, compras, ingresos, gastos, etcétera, ¿no? Esa información nos sirve para realizar nuestras declaraciones juradas. Entonces, ¿a qué? Sí o sí necesitamos saber contabilidad, necesitamos un contador para poder tener una declaración jurada correcta, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la contabilidad? La contabilidad respalda, registra y controla mis transacciones, mis operaciones financieras, las compras, ventas. Ese es el seguimiento que realiza. Y las va a realizar de forma ordenada, cronológica y de forma resumida también. No va a ser cualquier informe, digamos, ¿no? Y esto, a manera de resumen, es sencillo porque cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier persona que tiene su ferretería, una tienda, siempre tiene unos anotes, ¿no? En los cuadernos se anota, sabes que he comprado fecha, he comprado, qué sé yo, insumos, he pagado sueldos, he vendido tales herramientas, etcétera. No tienen un cuadernito, unos anotes empíricos donde están llevando su contabilidad, aunque sin saberlo, pero eso es la contabilidad, ¿no? Pero obviamente de forma más técnica, de forma profesional, ya los contadores llevamos de forma más técnica, ¿no? Entonces con cuentas contables, etcétera, que de tal forma que sean más ordenados. ¿Y para qué me sirve? Se preguntarán, ¿no? Es lo que queremos responder. Y ahí voy a pasar. Primero nos sirve para respaldar nuestras transacciones. Si vamos a declarar impuestos, el respaldo ¿dónde está? No solo está en las facturas, está en los comprobantes contables. Los comprobantes contables que un contador ha registrado y ha firmado en el comprobante nos dan la certeza de que esa transacción ha existido. Por eso es que en una fiscalización de impuestos lo que te pide son facturas originales, comprobantes contables, libro diario, libro mayor. Siempre te pide eso. ¿Por qué? Porque esos son los respaldos. ¿Y por qué respaldo una hoja de comprobante que tiene un simple anote?
no es la hoja, sino que es el contador quien ha registrado esa transacción. Es como el notario que da fe de alguna operación legal, ¿no? De un contrato. En este caso, el contador da fe de una transacción. ¿Por qué? Porque lo ha tenido que revisar. Ha registrado una transacción porque ha tenido que revisar. ¿No sabe qué, señor contribuyente? Usted compró esto con esta moto con esta factura. Sí. ¿Dónde está la moto? Sí, aquí está la misma placa, el mismo chasis. Ok. Lo pago en efectivo, lo pago con cheque efectivo. Entonces registramos con caja, etcétera. ¿No? O sea, el contador sí ha tenido que analizar. ¿Ya? Es por eso que nos da un respaldo de esa parte. Segundo, nos hace conocer la situación financiera de nuestro negocio, de nuestra empresa. Para eso sirve la contabilidad. Situación financiera nos dice cuánto de plata hay, cuánto de deuda, qué activos tenemos, qué bienes tenemos. Tenemos terrenos, muebles, computadoras, etcétera. Qué bienes tenemos actualmente, cómo está mi situación financiera. Estoy en déficit, estoy con mucha plata, puedo ahorrar, comprar DPFs, no sé. Entonces esa situación me hace conocer la contabilidad. Me hace conocer mis rendimientos. Rendimientos quiere decir cuánto estoy ganando, ¿no? Porque no es lo mismo decir he vendido a 100 bolivianos una camarita, pero la he comprado en 80, por lo tanto he ganado 20. Pero no es tan así. El tiempo que uno utiliza en ir a vender esa cámara también cuenta. El almacenaje puede ser, el transporte. Entonces puede que al final esta persona no esté ganando nada y no se ha dado cuenta. Entonces eso nos permite conocer la contabilidad, rendimientos, ya ganancias reales, también los flujos. Lo otro que decía del 100 y 80 es un flujo, ¿no? Es dinero nada más, ¿no? No cuenta la otra parte del uso del tiempo a las personas, transportes, etcétera, ¿no? El flujo trata simplemente de efectivo. Yo cuánto he vendido, 100 bolivianos. Cuánto he gastado en las compras en el día, 80. Tengo en mi flujo efectivo 20 pesos. Entonces ese es mi flujo, 20 pesos tengo para mover mis operaciones. ¿Será suficiente o no? Eso es lo que yo tengo que saber y proyectarlo, ¿no? ¿Cuánto voy a necesitar? Tal vez para una época alta necesito o voy a necesitar más dinero, entonces tengo que yo tratar de moverme anticipadamente e incluso podría solicitar algún préstamo, ¿no? Si tengo mi información obviamente adecuada, ordenada y lo más principal, confiable y real, oportuna, es lo más importante. Si no tienes una información oportuna y real, no puedes decidir tampoco, ¿no? Entonces, ¿a qué nos ayuda? A tomar decisiones adecuadas de nuestro negocio, para algún nuevo emprendimiento, etcétera, ¿no? Para algún nuevo negocio que va a surgir en una nueva temporada, etcétera, ¿no? Nos ayuda a planificar las probabilidades del futuro, qué probabilidad, qué cosas pueden haber, sucesos, como les dije, ¿no? El tema de flujo, podemos ver el tema del dinero, podemos ver si al año o en esta época me va a faltar o sobrar dinero, entonces qué puedo hacer con ese dinero, ¿no? O si me va a faltar, puedo solicitar un préstamo, etcétera. Fuente importante de información, es una información bastante interesante, bueno, al menos yo lo veo así, pero muchos empresarios también lo ven de esa forma, ¿no? Es una información importante siempre y cuando sea oportuna, real, ¿no? Y también nos ayuda a liquidar los tributos, nos respalda y los liquida. Toda la información de nuestras declaraciones juradas viene o tendría que venir de la contabilidad. Bueno, pasando ya a las obligaciones formales y materiales, a manera de resumen a grosso modo, lo principal y lo más primordial es el tema de Fundempresa. Fundempresa es una concesionaria, no es solamente como una empresa privada que ha obtenido los derechos del Estado para realizar la inscripción en el registro de comercio. El registro de comercio es la base de datos donde están registrados todos los negocios. ¿Para qué te sirve Fundempresa o registro de comercio? Es para principalmente darle legalidad a tu negocio, ¿no? Muchas veces se dice que el registro de comercio es el certificado de nacimiento de tu negocio. Por lo tanto, hablando de forma legal, es lo más importante, lo primero que se debería hacer, ¿no? El tema de Fundempresa. Sin embargo, muchos hacemos primero el NIC y mucho después Fundempresa, si es que nos lo piden, digamos, ¿no?
no lo tomamos tan en serio. Pero podríamos tener algún ejemplo, digamos, ¿no? Un ejemplo podría ser que mi negocio Cesepi, digamos, ¿no? Puede que de aquí a un tiempo sea hecho muy famosa y alguien inescrupuloso ha visto eso y pues ha usado mi nombre y está comercializando con mi nombre, y además él ha registrado en el registro de comercio el nombre que yo manejaba. Pero como yo no lo he registrado, no le puedo yo decir, ¿sabes qué? Me tienes que devolver el nombre. Él lo ha registrado. Entonces, en esa parte, en el tema legal, el nombre de una empresa se va guardando en Fundempresa, en el registro de comercio. Entonces, por eso es importante, nadie te lo puede quitar, ¿no? Entonces, por eso es que le digo, es como certificado de nacimiento. Un niño cuando nace tiene un nombre, apellido, es única esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa nace, va a tener su nombre y apellido, va a ser único siempre y cuando se registre en el registro de comercio. Ahí también obviamente hay un control de los nombres. Al momento de realizar la inscripción, te dan posibilidad de qué nombres puedes poner y qué nombres no. ¿Ya? ¿Qué trámite realizamos? La inscripción. Una vez que yo aperture mi negocio, tengo que inscribirme, actualizar las matrículas de comercio, transformaciones, fusiones, apertura de sucursales, cambios operativos en sistemas contables, todo tipo de cambios, todo tipo de negocios, contratos se puede realizar, y todo acto público del negocio, ¿ya? Se registra en Fundempresa. Bueno, en Fundempresa se registran generalmente, bueno, deberían registrarse todos los negocios, ¿no? Desde tiendas, internet, negocios de mototaxis, en realidad todas, uno de los motivos es el nombre, ¿no? Para resguardar el nombre. Alguna tienda quizás de ropa, ya, qué sé yo, algo de ropa store o algún nombre así muy genial, y voy a suponer de que su unidad de publicidad o el dueño maneja muy bien el tema publicitario, eh, puede convertir este negocio en algo de moda, digamos, algo muy actualizado, que se ve mucho en las redes, lo buscan mucho, ha crecido, se ha potenciado bastante en las redes sociales. Pero ¿qué pasa si no lo registra en el registro de comercio, en Fundempresa? Alguien podría aprovechar esa situación y pues robarle el nombre, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, uno, el tema del registro en Fundempresa. Y el segundo es prácticamente obligatorio en caso de sociedades comerciales, que quiere decir SRLs, ¿no? La sociedad de responsabilidad limitada, sociedades anónimas en comandita simple y otros tipos de sociedades, incluso sociedades conjuntas, ¿no? Sociedades accidentales se llaman, ¿no? Son varias sociedades que se juntan para realizar algún trabajo. Entonces, este tipo de empresas, negocios sí o sí tienen que registrarse en el registro de comercio para tener un respaldo más del negocio, ¿no? En este caso, cuando ya un negocio se registra en Fundempresa, se dice que es como una persona jurídica, ¿ya? Pero que carece de forma física, pero sí tiene todas las obligaciones y derechos que tuviera una persona, ¿no? Una persona física, ¿ya? Pero al margen de una empresa, de un negocio. Entonces, hay que considerar el registrarse en el registro de comercio, tomando en cuenta los aspectos que había mencionado por el tema del nombre. Ya sea si eres una sociedad, entonces sí o sí tienes que registrarte en la matrícula de comercio para también respaldar el nombre de tu negocio, etcétera, ¿no? Y esto, más que todo, este registro te respalda los años de vigencia de tu negocio, no tanto el NIT, ¿no? Pero obviamente cada quien ve la necesidad de registrarse o no. Obviamente la norma escrita dice que todos deben registrarse. Bueno, sabemos que en nuestro medio hay muchos que no tienen este registro, ¿no? Pero bueno, mientras Fundempresa o el Ministerio de Desarrollo Productivo o la AEMP, ¿no? La Autoridad de Empresas, no empiece a hacer fiscalizaciones y revisiones posteriores,
pues no habrá ningún problema si no me he registrado, ¿no? Pero si empiezo a hacer fiscalizaciones, al igual que impuestos nacionales, entonces ahí sí estamos en problemas, digamos, porque vamos a tener que pagar multas, ¿ya? Por el no registro o la falta de actualización de la matrícula de comercio. Bueno, posteriormente tenemos el registro en el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? La inscripción en esta institución es generalmente para pagar los tributos al nivel central del Estado, ¿no? Hay que separar los tipos de impuestos que se pagan. El Servicio de Impuestos Nacionales son fondos que van directamente al gobierno central. No hay otros impuestos, como los impuestos municipales de nuestro vehículo, de nuestra casa, que ya son impuestos de nivel municipal, de dominio municipal. Estos impuestos que pagamos de la casa del auto van a la alcaldía, ¿no? Así por decirlo. Y hay otros tipos también de impuestos, ¿ya? Las patentes o las tasas, ¿ya? Que pagan en los mercados, ¿no? Por la utilización de algún tipo de espacio, etcétera. Bueno, en realidad tenemos una infinidad de tipos de impuestos, pero en este caso vamos a hablar generalmente de los negocios, ¿no? De los negocios que tributan en base a su actividad comercial, ¿no? Venta de mercaderías, prestación de servicios, ya importaciones definitivas, eso generalmente. No tanto, no nos vamos a centrar a la parte de regímenes especiales, obviamente lo vamos a ver más adelante, esa separación. ¿Ya? Pero para inscribirse en el Servicio de Impuestos Nacionales es bastante sencillo. Solo tienes que portar tu carnet original, la factura de luz o de agua, esto justamente para respaldar la dirección de ellos. Ellos obviamente van a verificar. Aparte de que tienes que llevar dibujado el croquis de donde vives o dónde va a ser tu negocio, ya ellos lo van a georreferenciar, ¿no? Va a haber como un Google Maps donde va a estar ahí, te van a decir que indiques dónde es tu negocio o dónde es tu casa, ¿no? Justamente para determinar la ubicación del negocio y del domicilio fiscal o el domicilio del contribuyente, ¿no? Entonces, impuestos también regula y operativiza los pagos, ¿no? Ha emitido bastantes normativas, tiene varios softwares, actualmente se puede pagar los impuestos desde el celular, es bastante sencillo comparado a lo que hacíamos hace unos años atrás, 2015, 12 al 15, no había más o menos estos servicios online que tenemos por la página web, y hoy por hoy con estos virus del COVID, etcétera, las emergencias, las cuarentenas, pues ha venido como anillo al dedo para poder realizar estos trabajos de forma virtual, de forma digitalizada. Bueno, de a poco vemos que estamos entrando ya a otra era un poco digital, digamos. Ya no vamos a usar tanto el papel, ya. Eso justo lo vamos a ver en en el último módulo, de qué cosas son necesarias imprimirlas actualmente y qué cosas sencillamente las podríamos guardar en nuestro ordenador, en nuestra computadora, o ya sea en la nube, obviamente en la nube, pero con medidas de seguridad, ¿ya? Además, también impuestos efectúa regulaciones en el tema de los incumplimientos a los deberes formales, ya que quiere decir que si uno incumple con su declaración jurada, incumple con el envío de información, incumple con el pago o no paga el impuesto, entonces puede tener multas, ¿no? Ahora, una vez que ya haya declarado los impuestos, enviado la información, existe el control posterior. Ya el control posterior, ya a nivel de contribuyentes lo podemos decir que es al azar, ¿no? Es a la suerte. Si te tocó, te tocó, ¿no? Eso es una fiscalización, ya, pero pasado el periodo. Ya actualmente fiscalizan más o menos con 3 años o 5 de retraso, digamos. Actualmente deben estar fiscalizando lo de hace 3 o 5 años atrás, ya. Pero de aquí a 5 o 3 años hacia adelante puede que a ti también te fiscalicen, puede que te revisen algunas facturas, y bueno, yo lo digo que puede que sí te fiscalicen. ¿Por qué?
porque hay un avance tecnológico, ¿no? Estamos viendo y cada vez la tecnología avanza y avanza, la información es cada vez más fácil de acceder, ¿ya? Eh, comparando las fiscalizaciones actuales con las fiscalizaciones de hace 5 o 10 años atrás de impuestos nacionales, actualmente son más eficientes, más eficaces, son más rápidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros enviamos información digital, compras, ventas bien desmenuzado, bien detallado. Ellos lo único que hacen es comparar lo del comprador versus el vendedor, y van sacando diferencias, ¿ya? Esa es una forma de determinar a quiénes se les va a revisar, se les va a hacer control posterior. Esa es una forma. Saltas rapidito, haces un clic en la computadora y ya sale toda la información. Otro indicador de control posterior también es el comportamiento tributario, se llama, ¿no? Ese control de cruces de información es la inteligencia fiscal, como lo llaman ellos. Tienen una unidad incluso que hace específicamente ese trabajo. Entonces, lo que también se compara es el comportamiento tributario de los contribuyentes, ¿no? O sea, si un contribuyente está pagando normal en los plazos y paga siempre su IVA, su IT, un porcentaje, entonces quiere decir que es un contribuyente bueno, ya, un contribuyente que nunca se ha atrasado con sus pagos, nunca se atrasa con sus declaraciones juradas, es un niño bueno, ¿no? Entonces, él, ¿qué le podrían fiscalizar? Aparenta ser un niño bueno, parece que es un niño bueno, tiene las posibilidades de fiscalización más mínimas, pero un niño malo que no paga impuestos, que presenta sus declaraciones tarde y siempre en el cruce de información tienen diferencias, entonces yo puedo afirmar de que en algún momento ese contribuyente va a ser fiscalizado, ¿no? Y posteriormente a la fiscalización se determinan por lo general sí o sí van a determinar importes a cobrar, o sea, deuda tributaria que te la van a cobrar. La deuda tributaria no pagada tiene una multa del 100%. Quiere decir que si yo hace años debía, o bueno, no debía nada, pero me han detectado que una factura estaba mal, no debía apropiármela por un valor de 100 bolivianos, ¿ya? Eso me lo van a actualizar, me van a calcular intereses y además la deuda me la van a duplicar. Quiere decir, la multa por el no pago del impuesto es el 100%. Obviamente, impuestos también ha establecido para que el contribuyente se beneficie de beneficios de parte de impuestos, ¿ya? Te dan plazos, ¿no? Si usted paga dentro de los 20 días, ¿sabe qué? No vas a pagar ninguna multa. Pagas el impuesto, mantenimiento de valor e intereses. Eso es lo que normalmente sucede. Pero si te pasas hasta la vista de cargo, vas a tener 20% de descuento. 80% sí vas a pagar. Si después de la vista de cargo, así poco a poco, te van reduciendo los descuentos. Hasta que si al final no quieres pagar, te la van a aplicar el 100%. Y una cobranza coactiva quiere decir que vas a ir a juicio, ¿no? Más claro, vas a ir a juicio y te van a hacer pagar ahí. Ese es más o menos el procedimiento de los impuestos. Uno se inscribe, paga sus impuestos de forma mensual, envía información referente a sus transacciones, ¿ya? Es pasible a un control posterior y si tiene control posterior y es hallado una deuda tributaria, entonces puede ser pasible a un cobro coactivo, un cobro mediante la vía judicial, ¿ya? Eso es en resumen lo que sucede en tema de impuestos. Pero vamos a entrar a lo específico también, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de los tipos de contribuyentes. Tenemos dos tipos de contribuyentes, dos regímenes ya tributarios actualmente en Bolivia. El régimen simplificado y el régimen general. En el régimen simplificado están los simplificados, que son los artesanos, comerciantes, minoristas y vivanderos. Luego tenemos el régimen agropecuario, que como su nombre lo dice, netamente al tema agrario, ¿no? Y el régimen integrado, que es el transporte, ¿no? El transporte libre, el transporte de carga o de pasajeros a nivel urbano e interprovincial. Hasta ahí es el límite. Transporte interdepartamental ya está en el régimen general, ¿no? Entonces, estos contribuyentes del régimen simplificado tienen una contribución
especial, por así decirlo, ¿ya? Son regímenes especiales, ¿ya? ¿Por qué son especiales? ¿Por qué? Porque son negocios, son personas que no generan muchos ingresos, ¿ya? Sus ingresos son menores, artesanos, comerciantes, minoristas, vivanderos. Justamente se les ha aplicado este régimen para que no tengan mucha complejidad al momento de realizar su pago. Por ejemplo, en el régimen integrado, un trufista, por ejemplo, ¿no? Un taxi trufi, ¿ya? No es necesario que tengan que estar contratando su contador y que le lleve la contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, para eso ya el Estado, Impuestos Nacionales, ha determinado que entren a los regímenes especiales, y en el régimen especial van a pagar un impuesto determinado fijo. Ya es como pagar de la luz, base el mes o cada 2 meses, trimestral o anual. Ya cuando te tocará, entonces pagas tu monto al banco y listo, ¿no? Es como pagar de la luz o del agua, es bastante sencillo. Pero justamente por eso se le ha hecho sencillo este régimen, ¿no? Para que estas personas puedan tributar también. Ya, porque no olvidemos que el principio de la Constitución Política del Estado es que todos debemos tributar según a nuestra capacidad económica, ¿no? Entonces la capacidad económica de estas personas o de estos negocios pequeños es esta, y están reguladas de esa forma. En cambio, el régimen general son todos los demás, ¿no? Van para arriba, obviamente, ¿no? Ya profesionales libres, empresas unipersonales, consultores, empresas ya jurídicas o sociedades ya dependientes también, ¿no? Las personas que trabajan ya en empresas públicas, privadas o el Estado, ¿no? Ya sean personas naturales, ya incluso personas naturales también en el régimen general, como retenciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo un carpintero estoy vendiendo un mueble, ya, pero yo generalmente no lo hago, no tengo factura, no emito factura, entonces me hacen retención del impuesto. Entonces yo voy a vender mi mueble, por ejemplo, a 1.000 bolivianos, me van a retener los impuestos. A la empresa a la que yo le estoy vendiendo me va a retener impuestos. En vez de pagarme 1.000, me pagará 800. Se quedará con la otra parte para imposar al Servicio de Impuestos Nacionales como si fuera mi contribución. Esas son las retenciones, pero retenciones son de forma eventual. Si es algo ya habitual, tengo que inscribirme y sacar mi NIT. Ya, esos son los dos campos en la parte de impuestos nacionales. Entonces, obviamente en el régimen general tenemos 4 impuestos importantes, ¿ya? El primero, el más complejo, es el impuesto al valor agregado. Ya tiene una tasa del 13%, ya una tasa de impuesto del 13%. Entonces, el cálculo, bueno, yo contador, para mí es sencillo, pero obviamente para un comerciante, un empresario, puede ser un poco, no complicado, sino no es su área, ¿no? Hay que entender eso también. Si uno no es la área correspondiente, pues ni forma de verlo, digo, ¿no? No tendría por qué estarlo viendo, pero como les dije, este curso está dirigido para aquellas personas que sí quieran verlo, que sí tal vez ya tengan una afinidad por por los números, ya, o ya sea por minimizar sus costos, ya, entonces pueden hacerlo, ¿no? Y la verdad es que es bastante sencillo. Al terminar el curso espero que les parezca bastante sencillo, ya. La idea es esa. Entonces, en el IVA, en el caso del impuesto al valor agregado, lo que tenemos que tener en cuenta es una compensación, ¿ya? El impuesto se paga sobre el valor agregado. ¿Qué quiere decir? Si yo compro mi mercadería en 100 bolivianos, no sé, pueden ser lápices, bolígrafos o lo que sea, supongamos que tengo una librería. Yo compro con 100 bolivianos mi mercadería y la voy a vender a 200. ¿Ya? Normalmente siempre tendemos a ganar más porque es la idea de tener un negocio. La voy a vender a 200. Entonces, ¿por qué se dice impuesto al valor agregado? Entonces, yo voy a pagar el impuesto sobre el valor que le estoy agregando. Yo he comprado con 100, entonces tendría que pagar el impuesto sobre el 100 que yo estoy agregando, ¿ya? Entonces,
para que lo entiendan en modo cristiano, quiere decir ventas menos las compras. Sobre esa diferencia yo tengo que calcular el 13% y ese sería el monto que voy a pagar directamente en el banco, ¿ya? Si fuera el caso. Puede obviamente que en algunos periodos, generalmente a los principios, los primeros periodos cuando un negocio está empezando, generalmente tendemos a tener más compras que ventas porque el negocio está empezando y pues no está rindiendo, ¿no? Como debería. Pero también puede que haya épocas altas. En una librería generalmente inician en enero, finales de enero, febrero, ¿no? Entonces en diciembre, enero, principio yo ya me estoy aprovisionando de mercadería. Tengo que comprar todo lo que pueda para venderlo todo en la época alta. Entonces en los meses de diciembre o quizás hasta noviembre, diciembre, enero voy a tener más compras que ventas y a partir de febrero, marzo tendré más ventas. Entonces esa es. Entonces, el impuesto que voy a pagar va a ser siempre por la diferencia entre ventas menos compras. Ahora, si mis compras son mayores, quiere decir que voy a tener un saldo a favor. Ya lo voy a poder utilizar después, en los próximos periodos. Ya, obviamente esto lo vamos a ver en la parte práctica, pero solo quiero que me entiendan en esta parte del asesoramiento cómo es que se calcula el impuesto. Y ahora, si yo quiero emprender un negocio, ¿tengo que hacer este cálculo? Pues sí, sí que lo tienes que hacer para determinar cuánto va a ser tu precio final, ¿ya? No lo puedes sumar directamente a tu costo, digamos, yo he comprado con 100 y ahora quiero saber a cuánto lo voy a vender, ¿no? Entonces uno fácilmente podría sumar 13% del IVA, 3% del IT, 25% del IUE, bueno, ahí ya se han hecho más o menos algo de 13 más 3 son 16, más 25, 30, 41%. O sea, si aumentas 41% a tus precios, nadie te va a comprar porque vas a estar muy caro. Entonces tienes que hacer un flujo, compras menos ventas, más o menos cuál es tu valor agregado y sobre ese valor cuánto es el impuesto, ¿ya? Y cómo lo puedes compensar. Entonces hay que ver el cálculo del precio de forma tal que no afecten o que no disminuyan mucho tus ganancias. Entonces es importante analizar este tema de la parte del IVA, de los impuestos, ¿no? Para determinar nuestro precio. En caso de servicios es un poco más complejo, porque en el caso de servicios es uno mismo el que presta el servicio con su capacidad, su profesionalidad, sus conocimientos. Y de los conocimientos pues no se adquiere factura, ¿no ve? Entonces sí es complejo. En cambio, en las ventas de mercaderías está más fácil. Tenemos la compra de mercaderías, si es con factura mucho mejor. Lo vendemos así y ya sabemos cuál va a ser la diferencia. Y obviamente el impuesto, el margen tributario, la carga tributaria va a ser un poco menor que la de una empresa de servicios. Entonces, eso hay que determinar. En el caso del IVA, eso es uno, ¿no? Para la declaración jurada hay que tener en cuenta ventas menos compras. Listo, para de contar. Obviamente puede haber descuentos, sobrantes, faltantes, descuentos en compras, descuentos en ventas, bonificaciones, regalos, pero eso lo vamos a analizar después, ¿ya? Pero analicemos, si a mí me descuentan algo cuando estoy comprando, para mí es un ingreso, no es como si me estarían regalando plata. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Es como una venta, lo voy a convertir en una venta. ¿Ya? Eso es. O es compra o es venta, así lo vamos a separar, listo. Y después en el IVA también tenemos el envío del libro de compras y ventas. Actualmente se va a seguir enviando el libro de compras y ventas, el LSB, ya no es más que el detalle de tus ventas, es como para saber cuántas facturas has emitido en el mes, ya factura 1, 2, 3, hay toda una lista y te piden todos los datos de la factura. Y en las compras lo propio, todas las compras con factura que has tenido y todos sus datos, a quién te ha facturado, qué monto, código de control, etcétera. Más adelante iremos viendo los detalles. Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado al momento de typear los datos. Bueno, el segundo impuesto importante es el tema del impuesto a las transacciones. Su tasa es del 3%. Bueno, este no se puede compensar, hay que saberlo. Hasta ahora lo vamos a decir así para no confundirlo, no se puede compensar con ningún otro impuesto, no hay que estar más o menos nada. Ya el impuesto sale de tus ventas, y digamos en el mes has vendido 10.000,
3% es el impuesto a pagar, ¿ya? Entonces, o sea, algo de 300, por así decirlo. Entonces, estos 300 yo tengo que pagarlo en efectivo. Ahora, ¿qué dice la norma? Espero que no se me confundan. La norma dice que nos podemos compensar este impuesto con el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas, el más conocido como impuesto anual, el impuesto a las ganancias, ese impuesto anual que sale de los estados financieros, ¿ya? Entonces podemos compensar. ¿Qué quiere decir? Que si yo he pagado de mi IUE en el año unos 5.000 bolivianos, quiere decir que durante todo el año, los próximos meses, al mes que he pagado, voy a poder utilizar eso a cuenta del IT, del impuesto a las transacciones, ¿ya? Cada mes voy a poder ir compensando. El IUE quiere decir entonces que es un impuesto pagado por anticipado del impuesto a las transacciones. Es un impuesto a las transacciones pagado por anticipado, el IUE en ese caso. Pero no entraremos al IUE porque nos vamos a confundir. El tercer impuesto es el RCIVA, el régimen complementario al impuesto al valor agregado. ¿Ya? Generalmente es para aquellas empresas que tienen empleados, ya, cosa que en esta capacitación no lo vamos a incluir porque es un poco más complejo. Ya, si una empresa ya tiene empleados, necesita sí o sí de un profesional contable. Yo no me voy a meter a aconsejarles acá de que lo puedan hacer porque sería un error, ¿no? Necesitamos que un negocio que tenga ya empleados, ya tenga más ingresos o ingresos de distintos tipos, entonces si necesita, si no es un contador interno, un contador externo, una asesoría externa especializada, ¿no? Para que no puedan tener problemas, ¿ya? Pero si la vamos a ver a nivel global, ¿ya? Este impuesto grava también el 13%, ¿ya? Pero que se graban al factor trabajo, ¿ya? A las personas que realizan cierto trabajo, ¿ya? De forma como dependiente generalmente, o a la utilización de algún bien inmueble, un bien de capital, ¿ya? Entonces, ese es el RCIVA, más que todo, ¿ya? ¿Y por qué es más complejo? Porque trata más de planillas de sueldos. Entonces, aquí estaríamos hablando de un tema un poquito más complejo. Tenemos que ver primero la elaboración de la planilla de sueldos y salarios, ¿ya? Entonces, por eso es que no lo vamos a tratar en este curso. Entonces, luego tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto anual, que es del 25%. Es el impuesto a las ganancias. ¿Cómo se determina? Fácil. Ingresos netos menos gastos netos, ¿ya? Netos de IVA, o sea, que no tengan IVA. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con neto? Cuando yo compro algo, digamos, servicio de luz, ya he pagado 200, ya ese es el pago. Pero no olvidemos que en la factura viene anexada el impuesto. De esos 200 bolivianos, el 13% es impuesto, el IVA. Y el 87% es el gasto de electricidad, ¿ya? Entonces, el 87% se llama gasto y el 13% es el IVA. Entonces, el IVA no lo tomo en cuenta y siempre voy a tomar en cuenta el 87%. Lo mismo pasa en los ingresos, en las ventas. Si yo he vendido 1.000, 870 serán mis ingresos y 130 el IVA. El IVA es un impuesto que hay que pagar compensando, entonces no lo voy a tomar en cuenta, no es un gasto ni un ingreso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a calcular el IVA? Digo, ingresos 10.000 menos, digamos que gastos en la gestión 5.000, 10 menos 5 va a ser 5. Sobre esos 5.000 voy a aplicar el 25%, que serían algo de 1.250. Eso tengo que pagar a impuestos. Ese es el IVA. Se llama, a nivel mundial lo llaman el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, ¿ya? Generalmente, se calcula en base al estado de resultados. Es un estado financiero que lo elabora el contador, ¿ya? Obviamente nosotros lo podemos calcular sabiendo ya cómo es el cálculo, lo podemos determinar quizás, tener una idea, pero esto lo tiene que hacer el contador porque él lo va a firmar, ¿ya? Es la única persona autorizada para hacer estados financieros, ¿ya?
Eso de manera general, ya para que hagan sus cálculos en el tema de precios y sus planes económicos. Ya, bueno, otra de las instituciones, otro de los registros ya obligatorios eh, formales también es el Ministerio de Trabajo. Aquí nos registramos para obtener el registro obligatorio de empleadores. Y obviamente aquí hay que recalcar que uno tiene que tener empleados. Bueno, está permitido en el ministerio eh, que no tengas ROE y que no envíes planillas de sueldos de forma mensual, porque hay que enviar también planillas de sueldos y salarios de forma mensual. Ahora, una buena noticia es que esto también se envía de forma virtual por una página web. Ya, pero si tus empleados son yo, papá, mi hijo, la cajera o el cajero, mi esposa, la cocinera, etcétera, no hay tanto una obligación de empleadores, digamos, porque todos somos dueños del negocio, entonces no hay mucho la obligación de obtener el ROE en ese caso. Pero si yo tuviera empleados terceros empleados, terceras personas, entonces sí o sí tengo la obligación de registrarme en el ROE, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, para obviamente precautelar el ministerio. El objetivo es que precautela los derechos del trabajador. Ya es un poco complicado, pero hay que analizarlo, ¿no? La carga tributaria es bastante alta, bueno, la carga laboral es casi del 50%. Entonces, si uno necesita personal, tiene que calcular, ¿no?, sus flujos para poder cubrir también estas cargas laborales. ¿Qué obligaciones tenemos? Envío de planillas de sueldos y salarios de forma mensual, ya informar y tramitar retiros mediante los finiquitos, registrar contratos, control de asistencia y otros trámites. ¿Cuál también es el objetivo del Ministerio de Trabajo? Dice que promueve el empleo. Bueno, yo se los comento a manera de estrategia, porque esto también es una estrategia. Si uno necesita un empleado, lo puede conseguir de forma gratuita. Ya no sé si lo sabían, pero en el ministerio también, como promueven el empleo, mi primer empleo digno, las becas PAE, ahí tienen varios programas. Entonces le dan a las empresas practicantes, ya por un periodo de 3 meses, o ellos pagan un porcentaje del salario y yo me encargo de otras cosas. Hacemos unas tratativas ya para que yo, empresario, contrate trabajadores. Ambos ganamos. Yo contrato a trabajadores, mi costo laboral es bastante bajo o nulo por un tiempo, y el ministerio también gana porque está empleando a gente, ¿no? Y eso quien lo paga es el Estado. Entonces uno se puede beneficiar, es una forma de beneficiarse de personal, ¿no? Si uno en una temporada requiero bastantes personas, puedo recurrir al Ministerio de Trabajo para solicitar empleados, ¿ya? Que no me van a costar nada. Bomba, yo los contrato, ¿verdad? Entonces eso también hay que ver, ¿no? Entonces también el otro objetivo del ministerio es abogar por los trabajadores, ¿no? Recepcionando denuncias, etcétera. Esto también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Si tenemos trabajadores terceros y tenemos algún problema, podemos tener serios problemas con el ministerio. Bueno, lo otro que también tiene que ver con personal es el Seguro Social de Largo Plazo, o más conocido como AFPs. ¿Qué es esto? Solamente es como un banco donde hay que pagar los aportes de los empleados. Ya tiene un porcentaje. La parte laboral paga el 12,71% de su total ganado, y la parte patronal, o sea, el empleador, el dueño de la empresa, paga el 6,71%. ¿Ya? Entonces, obviamente esto tiene que ver cuando yo vaya a contratar personas. Tengo que informar además altas, bajas, actualizar datos de la empresa, pero como les dije, al entrar al RCIVA, cuando uno tiene personal, sí o sí necesita de un asesoramiento externo. Entonces, que vea estas cosas, estas situaciones también. Luego tenemos el seguro de salud de corto plazo, que son los llamados cajas de seguro de salud, ¿no? Las Caja Nacional de Salud, Caja Cordes, Caja Petrolera, Caja Bancaria y otras cajas que hay, ¿no? Y aquí es lo mismo, pagamos un seguro para los empleados, para que estén bien de salud, para que se hagan atender, si tienen algún accidente, alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Si tienen maternidad, ellos cubren con todos los gastos, ¿ya?
Entonces, ¿qué se hace? Informar, ¿ya? Altas y bajas, actualizar datos de la empresa y lo más importante, pagar. En este caso es el 10%. Luego tenemos las obligaciones formales y materiales de la Cámara de Comercio u otras organizaciones. Bueno, quizá esto no sea tan importante, pero hay que verlo desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista estratégico. La Cámara de Comercio, las cámaras siempre promueven el comercio entre sus afiliados, promocionan a sus afiliados, brindan una representación, ¿ya? Es como un sindicato, ¿no? Entonces, en cierta forma tienes algún apoyo. Te brindan asesoramiento y lo más importante, el tema de conciliación y arbitraje. Si tienes algún problema con alguna otra empresa, ellos podrían ayudarte a conciliar, a llegar a una solución. También te brindan capacitaciones. Te brindan descuentos importantes en ferias, en ruedas de negocio u otras actividades similares. En la FICOBOL, la Cámara de Comercio te apoya, te brinda apoyo, capacitación, te da un descuento, ya, para que puedas abrir tu stand en la feria. O algunas otras cámaras, por ejemplo la Cámara de Pequeños y Microempresarios, la FEDEMIPE, ¿no? La MIPE o la FEDEMIPE, si no me equivoco. Ya, entonces estas cámaras o federaciones te brindan estos apoyos de forma comercial. Ya. CADEPIA, ya me estaba olvidando el nombre. CADEPIA, por ejemplo, si usted se inscribe ahí, paga creo 25 bolivianos mensuales o 30, ya usted tiene derecho a participar de sus ferias, ¿no? Ellos van de lugar en lugar promoviendo sus productos, vendiendo, hasta en su página y en sus redes sociales están promocionando sus productos. Entonces, de cierta forma hay algún apoyo, ¿ya? Y se presentan ante el gobierno u otros organismos, ¿no? Y a nombre de ellos nos representamos y nos apoyamos, ¿no? Pero, como les dije a un principio, esto ya es un tema de estrategia comercial. Bueno, oficinas virtuales. Actualmente, como ya les había comentado, pues ha avanzado mucho la tecnología, la nube, los softwares, el internet, etcétera. Impuestos fue el primero, si no me equivoco, en tener su oficina virtual, ¿ya? Abierta a las 24 horas. Podemos llenar nuestros impuestos hasta la medianoche o amanecer haciendo impuestos. En el Ministerio de Trabajo lo propio, pero es de lunes a viernes nomás, donde se envía las planillas de sueldos y salarios, planillas de primas y otros trámites. La oficina virtual del registro de comercio, donde se hace actualmente el registro de comercio, ya la obtención de la matrícula de comercio, pero sí o sí hay que ir a Fundempresa para obtener el cartoncito de la matrícula de comercio. Las AFPs también tienen sus oficinas virtuales donde se puede pagar, generar las planillas y pagar mediante los bancos, ¿no? La banca móvil, la banca por internet. Entonces, actualmente esa parte ha avanzado bastante. Y obviamente una recomendación hasta acá, ya a manera de conclusión, lo primero que uno tiene que hacer es asesorarse, conocer los montos. El IVA qué porcentaje es, el ITEI como qué porcentaje es, el IWE, porque al final el impuesto va a influir en tus costos, va a influir en tu precio, entonces va a influir al final en tus ganancias.